Para el día de hoy, abril 24, les tenemos dos temas muy importantes sobre el empleo, que es el impulso a la productividad y del empleo y sobre formalización empresarial. El doctor Daniel Colmenares nos estará acompañando con la capacitación de impulso a la productividad y a la competitividad del empleo. Y luego la doctora Marisa Bergaño dará su charla sobre formalización empresarial. Sean ustedes nuevamente bienvenidos, esperamos seguir contando con su audiencia, con su seguimiento a través de nuestra página web, a través de internet, y esperamos seguirles sirviendo, y cualquiera de sus inquietudes, por favor háganoslo llegar a través del chat. Ustedes pueden solicitarnos qué tipo de capacitaciones necesitan, cuáles son las necesidades de sus regiones, qué es lo que ustedes quisieran recibir del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para el mes de mayo empezaremos con temas de comercio exterior. Iniciaremos con el registro de productores nacionales dentro del ministerio, que se hace ese procedimiento, sobre zonas francas, sobre el módulo de importaciones a través de la BUCE y sobre tratados comerciales. Me complace darle la bienvenida al doctor Daniel Colmenares, que nos hablará sobre el impulso a la productividad y a la generación de empleo. Bienvenido, doctor Colmenares. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Como lo señalaba, mi nombre es Daniel Colmenares, soy asesor de la Dirección de Productividad y Competitividad del Viceministerio de Desarrollo Empresarial. Y en nombre del Viceministro de Desarrollo Empresarial quiero darle las gracias al Grupo de Atención al Ciudadano por abrir este espacio para socializar, para difundir las medidas principales que se tomaron muy recientemente por parte del Gobierno Nacional en esto que se conoce como el Programa de Impulso a la Productividad del Empleo. Para iniciar esta corta charla, quisiera referirme particularmente a que estas medidas que se toman en este momento, en esta coyuntura, responden a dar respuesta a una serie de elementos del entorno económico en el cual se desarrolla la economía colombiana y en la cual se están dando unas tendencias que este plan justamente tiende a atacar y abordar de manera que podamos cumplir las metas de crecimiento económico para el 2013. En este contexto internacional vemos que el Producto Interno Bruto del país ha tenido un comportamiento bastante aceptable si lo comparamos con el promedio de América Latina. Inclusive vemos que hacia los años 2010, 11 y 12, el Producto Interno Bruto del país ha crecido en forma mucho mayor que el promedio de los países de Latinoamérica. Esto es bastante diciente de que nuestra economía se encuentra en buena forma y vamos creciendo a un buen ritmo. En cuanto al agregado del PIB, cuando vemos los sectores productivos, definitivamente los sectores relacionados con sector primario, minería, canteras, han tenido un comportamiento bastante bueno, con tasas de crecimiento del 14%. Sectores como la construcción también están jalonando el desarrollo de la economía nacional. Sin embargo, hemos empezado a denotar que en sectores como el agropecuario y el industrial, estas tasas de crecimiento no están generando los resultados esperados por el gobierno. Vemos que para el 2012, particularmente, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto que aportó el sector agropecuario fue de 2.6 y para el sector industrial inclusive tuvo un decrecimiento por debajo del 0%, con un resultado de 0.7% negativo. Esto lo que nos dice es que debemos empezar a complementar las medidas que hemos tomado desde el año pasado para poder atacar desde ya estos síntomas, digamos, de desaceleración, de decrecimiento de estos sectores, que en última son los sectores que jalonan el verdadero desarrollo y la generación del empleo formal que tiene Colombia. Si analizamos el Producto Interno Bruto por sectores de industria y agricultura, también vemos que el sector agrícola, a pesar de que ha tenido unos resultados con tasas de crecimiento positivas,
aquí lo vemos, 2.2 para 2010, 2.4 para 2011 y 2.6 para 2012, son positivas, pero quisiéramos que estos resultados fueran mucho más elevados. Para la industria, en todo caso sí vemos que aunque en 2011 tuvo un resultado excepcional de crecimiento del 5%, en 2012 el resultado agregado del crecimiento, de la tasa de crecimiento del PIB industrial, sin embargo sufrió una contracción del 0.7%. Esto, digamos, da los soportes y los argumentos para que también empecemos a pensar en tomar medidas complementarias para apoyar el desarrollo de la industria. En cuanto al crecimiento de la producción industrial en la Unión Europea, y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, ¿qué está pasando en el contexto mundial con el crecimiento de la economía, de la industria, del sector agro? En la Unión Europea, resultados para el mes de enero de 2013, todos los indicadores son negativos, empezando por el caso de Alemania, un decrecimiento del 1.3%, y llegando a casos tan alarmantes como el decrecimiento de la industria en Suecia o en España, que bordean los decrecimientos de 5% o más. En los países asiáticos hay un buen comportamiento, se registra un buen comportamiento en el primer mes de este año en cuanto al crecimiento del sector industrial en los países del sudeste asiático. Sin embargo, las grandes economías jalonadoras del consumo mundial como Singapur y Japón presentaron un resultado totalmente negativo. Eso quiere decir que se está generando algunos elementos de mayor incertidumbre a lo que ya veníamos detectando en la economía mundial. Por ejemplo, India, que presentó apenas un crecimiento del 2.7%, pues nos llama mucho la atención porque India es un gran consumidor de materias primas que nosotros producimos. En la medida en que India decrezca su aparato industrial, pues nos va a afectar como exportadores de materias primas. ¿Qué está pasando en América Latina y en Estados Unidos? Chile está registrando unos crecimientos bastante positivos a inicios de este año. Sin embargo, Brasil, digamos, la gran economía suramericana, apenas logró crecer un 0.5%. Argentina tuvo un crecimiento neutro, es decir, ni para abajo ni para arriba, y Colombia en el primer mes registró ya una caída del 1.7% en el aparato industrial. Entonces, lo que vemos es una clara tendencia de nuestra industria a unas tasas negativas cercanas al cero, pero si uno mira el mapa total de la economía global, somos cada vez más adaptativos a las crisis internacionales. Fíjense que en los países asiáticos y en Europa las tasas de crecimiento son absolutamente mayores y mucho más negativas. El resultado de las exportaciones el año pasado fue un récord comparado con años anteriores. Tuvimos exportaciones por más de 60.000 millones de dólares en el agregado de la canasta exportadora, empezando por materias primas, manufacturas, servicios. El desempleo, otra variable que estamos monitoreando constantemente, nos arroja, digamos, algunos elementos de tranquilidad en la medida en que las tasas de desempleo están controladas, tienen una tendencia a disminuir, a lograr la meta del gobierno de meterla en cintura y que esta tasa de desempleo sea de apenas un dígito. Y para el cálculo de febrero de 2013 tenemos una tasa de desempleo del 11.8 en el agregado nacional. En cuanto a inversión extranjera, también hemos registrado una cifra récord a nivel de los países de la región en cuanto a atracción de inversión extranjera se refiere. Para el 2012 logramos atraer inversión extranjera por casi 16.000 millones de dólares, una cifra récord en los últimos 10 años y muy representativa de los países con los cuales digamos, estamos peleando en los temas de competitividad como Perú, Brasil, Chile, etcétera. Esta inversión extranjera, ¿hacia qué sectores de la economía se está dirigiendo?
Hemos detectado que definitivamente el sector de petróleos y hidrocarburos está llevando la mayor cantidad de inversión extranjera, los temas de minas y canteras, y esto es bien importante, está llegando mucha inversión extranjera para el sector de manufacturas, es decir, que nuestro aparato productivo se está cada vez modernizando, está comprando más materiales, más materias primas, está recibiendo inversión de otros empresarios a nivel internacional, y esto en últimas va a generar un efecto de mediano y largo plazo de revitalización de nuestro aparato industrial. El índice de precios al consumidor, que es otra variable bien importante. Nosotros somos un ejemplo en la región de país juicioso en cuanto a la toma de medidas para controlar la inflación. Para el 2012 la inflación resultó en un resultado de 2.4%, que es una de las tasas más bajas con relación a los últimos años. La tasa de cambio, que es definitivamente una de las variables más críticas para la economía colombiana en cuanto a que golpea directamente los sectores exportadores, pero el resultado de la tasa de cambio depende definitivamente de la rentabilidad y los ingresos de nuestros exportadores. Las tasas más altas o las tasas más favorables de cambio para el sector exportador se dieron hacia los años 2003, 2004, donde estuvo por encima de los 2.500, 2.600 pesos. Sin embargo, hemos visto que para el año pasado esta tasa de cambio resultó en 1.798, una tendencia decreciente que el gobierno desde hace ya un buen tiempo está tomando las medidas adecuadas para poder por lo menos cambiar la tendencia de caída de la tasa de cambio y empezar a revertir la situación para que en un mediano y largo plazo podamos llegar a tasas más favorables para nuestro sector exportador, que esperamos lleguen a ser del orden de los 1.900 pesos por dólar. 1.900 es la meta con todas las medidas. En el corto plazo esperamos, no tenemos una fecha específica de cómo lograrlo, pero todas las medidas nos deben encaminar a poder llegar a una tasa de cambio relativamente de 1.900, que es una tasa que consideramos que es favorable para los intereses de los sectores productivos nacionales. En cuanto al balance fiscal, pues el gobierno y el sector público, digamos, ha generado un superávit que no se había visto en los años anteriores. Esto quiere decir que hay un adecuado comportamiento fiscal del sector central, tema muy positivo cuando somos evaluados por firmas internacionales de inversión. Y bajo este contexto, en donde hay un panorama internacional de mucha incertidumbre, donde nuestra industria y nuestro sector agro han perdido aceleración, pero no han caído tanto como se esperaba que cayeran, o han caído otros sectores similares en otros países, es que el gobierno nacional justamente hace una semana lanza este programa de impulso a la productividad del empleo, que definitivamente no se puede ver como una medida coyuntural, como una medida de choque, sino que complementa un conjunto de medidas que desde el año pasado viene adoptando el gobierno nacional y cada uno de sus ministerios para mejorar los indicadores de competitividad, de productividad y de generación de empleo formal. ¿Qué es lo que específicamente busca este plan de impulso a la productividad del empleo? Uno, darle un impulso específico a los temas agroindustriales y a los temas industriales, que veamos que son los sectores que más están recibiendo, digamos, el impacto del contexto internacional. Dos, tomar un conjunto de medidas transversales que le peguen a todo el conjunto del aparato productivo sin importar la especialidad del sector. Y tres, adoptar unas medidas sectoriales muy orientadas a resolver cuellos de botella que están deteniendo el desarrollo y la evolución de los sectores productivos. Entonces, el primer conjunto de actividades que vamos a abordar son las actividades transversales, el conjunto de medidas transversales que recientemente lanzó el gobierno.
¿Y estas cómo están categorizadas? Primero que todo hay un conjunto de actividades que tienen relación con medidas cambiarias, otro con medidas tributarias, arancelarias, de competitividad y finalmente unos temas bien importantes y unas acciones concretas en materia de lucha contra el contrabando. Medidas cambiarias. Las medidas cambiarias que está adoptando el Gobierno Nacional en este momento van enfocadas justamente a lo que les comentaba, poder sostener una tasa de cambio competitiva, es decir, lograr una tasa de cambio en el menor plazo posible de 1.900 pesos. ¿Para esto qué se está haciendo? Poder lograr unos ahorros de 5.000 millones de pesos en moneda extranjera, pasar ahorro líquido en pesos a ahorro en moneda extranjera por valor de 5.000 millones para sacar dólares del mercado. Adicionalmente se prevén tener unas reservas internacionales hacia mayo que nos lleven a tener por lo menos 3.000 millones de dólares. Solo con estas dos propuestas o medidas se logrará poder retener cerca de 8.000 millones de pesos y eso claramente debe poder impactar el comportamiento de la tasa de cambio. Medidas tributarias. Adelante. ¿En qué valor están las reservas internacionales en estos momentos? Pero hay otro tipo de deudas de negocios, mucho de eso queda en el exterior en cuentas bancarias. Exactamente no tengo el consolidado en cuánto ascienden las reservas internacionales a 2012, ese es un dato que podemos suministrar al final, pero digamos el diferencial que hace el poder ahorrar 5.000 millones de dólares adicionales a lo que ya tenemos en reservas internacionales hace una gran diferencia en poder sostener el mercado del dólar y que eso favorezca una mejor tasa de cambio. En cuanto al paquete de medidas de carácter tributario, acá hay unas bien importantes. El año pasado, o mejor dicho, la reforma tributaria aprobada por el Congreso estimaba que se iba a eliminar el pago de parafiscales, específicamente Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, los pagos por parte del empleador, pero a partir del mes de agosto. Esta medida se anticipa para que comience a ser ejecutada e implementada a partir del mes de mayo y esto va a generar un alivio muy importante en el flujo de caja de los empresarios. Se estima que esto podría reducirles cerca del 5% en la estructura de los costos laborales a la gran mayoría de las empresas. La segunda medida, se va a diseñar un sistema de tarifas especiales, preferenciales de retención en la fuente para las empresas que hacen parte del sector industrial y del sector empresarial. Esto también claramente va dirigido a aliviar los flujos de caja de las empresas. La tercera medida, se está implementando un sistema electrónico de solicitudes de devolución del IVA. Esto pues es una medida que ya estaba en ejecución, la devolución del IVA por compras de las empresas, pero se está haciendo un sistema mucho más eficiente que permita que los costos de transacción caigan y sea más favorable para la operación de la empresa el poder recobrar estas platas por concepto de devolución del IVA. Y finalmente un tema importante en los temas tributarios es que se ha publicado en la web el decreto que reglamenta las zonas francas, que es un decreto que se venía trabajando desde hace aproximadamente año y medio, digamos, muy al interior del Gobierno Nacional y el sector empresarial estaba como a la espera de cuáles iban a ser los aspectos y los elementos que iba a contener este decreto. El decreto ya está publicado, se está socializando, estamos recibiendo los comentarios y las recomendaciones al respecto y este decreto es clave porque es el principal, sino uno de los más importantes instrumentos por los cuales el país puede acceder a inversión extranjera, a que nuevas empresas vengan y traigan sus inversiones y operen desde el país, impactando favorablemente en temas de empleo también. En cuanto a las medidas arancelarias,
Aquí es bien importante mencionar que el año pasado, el 15 de agosto del año pasado, se promulgó un decreto por el cual se caían a cero los tributos o el arancel específicamente para 3.094 partidas arancelarias correspondientes a materias primas y bienes de capital. Esto ha generado unos efectos bien interesantes en la dinámica de las empresas, específicamente del sector industrial, y quería mostrarles acá o detallarlas mejor que gracias a esta medida que se tomó en agosto del año pasado se registraron importaciones por más de 7.000 millones de dólares de bienes de capital para la industria, materias primas para la industria por más de 6.000 millones de dólares. Es decir, este decreto definitivamente impactó en el corto plazo la capacidad del aparato productivo de incorporar nuevas materias primas y de favorecer la modernización de sus maquinarias, de sus procesos productivos. La idea nueva que viene acompañada en este plan es que esta exención o esta caída del 0% del arancel se va a extender hasta 2015. Esa medida caducaba este año, sin embargo se tomó la decisión de llevarlo por 2 años más porque vemos los efectos definitivamente positivos que está generando en el aparato productivo. El costo fiscal, es decir, el sacrificio que está haciendo el gobierno al llevar esto 2 años más, se calcula en 1.2 billones de pesos que se dejan de percibir por la quitada del arancel. En cuanto a las medidas de competitividad, ¿esto hacia dónde va orientado? A que definitivamente hay unas medidas específicas que se deben tomar para mejorar el ambiente en el cual se desarrollan los negocios en Colombia. ¿Y cuáles de esos elementos para favorecer el desarrollo de los negocios en Colombia se van a abordar? Primero que todo, los temas de energía. Y esto es bien importante porque la energía eléctrica es un insumo muy importante dentro de la estructura de costos del sector industrial. En la medida en que podamos abordar de mejor manera los temas de costos en el suministro de energía para las industrias, pues ahí vamos a apalancar mucho desarrollo industrial. Específicamente, ¿cuáles son las medidas? Primero que todo, eliminación del 20%, de la sobretasa del 20% a la energía eléctrica para la industria. Segundo, eliminación del 8.9% a la sobretasa del gas para la industria. Esto debe claramente ya pegar en la estructura de costos de las empresas. Tercero, ejecución de recursos por 86.000 millones para acelerar la realización de proyectos que ya están listos en materia de servicios de energía eléctrica, es decir, inyección de más recursos para poder expandir las redes, las conexiones eléctricas y llevarlas a donde están las industrias. Actualmente el Ministerio participa en el desarrollo de un estudio que nos va a definir otras medidas adicionales que no solamente este Ministerio, sino otras carteras van a adoptar para poder seguir trabajando en el tema de costos de energía para la industria. Otro aspecto importante dentro de los temas de competitividad definitivamente es el tema logístico. Aquí la medida concreta que el sector empresarial está esperando desde hace mucho tiempo y en el cual decididamente se va a empezar a trabajar es una inyección de 100.000 millones de pesos para el programa de chatarrización. Aquí la meta es lograr sacar de nuestras carreteras un parque automotor de por lo menos 2.600 camiones y poder reconvertir a una flota mucho más moderna, más funcional, que se acomode a los grandes retos que tiene, pues que enfrentan los diferentes sectores de cara a los tratados de libre comercio. Y por último, una medida de competitividad bien importante son los temas que tienen que ver con los temas de seguridad, justamente, en la medida en que logremos seguir trabajando en los temas de confianza y seguridad para nuestras empresas y para los inversionistas, pues estamos trabajando en la dirección correcta.
Aquí se van a asignar 187.000 millones de pesos para aumentar el pie de fuerza en todas las ciudades, en las regiones en donde se están ubicando las empresas, en la parte rural, para que nuestro campo también siga su desarrollo. Esto en última lo que nos quiere decir es que se va a aumentar el pie de fuerza en 2.500 nuevos efectivos, que deben contribuir a que ese ambiente, esa percepción de seguridad se mejore tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Problemas de contrabando, tema clave en este paquete de medidas que no solamente se van a abordar acá, sino que próximamente pasan a ser abordadas en una ley anticontrabando que va a ser estudiada por el Congreso de la República. Aquí es bien importante tener en cuenta que la DIAN estima que hay cerca de 158.000 millones de dólares que se van en evasión, básicamente representado en temas de licores, cigarrillos, cerveza. El costo fiscal de este contrabando es de cerca de 184.000 millones de dólares en 2009 en 2008 de 184.000 millones de dólares y en 2009 de 186.000 millones. Es decir, son recursos que el Estado está dejando de recibir solamente por no tener las acciones y los controles adecuados para poder controlar los temas de contrabando, específicamente en temas de licores, cigarrillos y cervezas. Cálculos más recientes dicen que el contrabando es una actividad que puede mover cerca de 6.000 millones de dólares anuales. Si lográramos meter en cintura esta situación, el gobierno podría recibir cerca de 1.500 millones de dólares anuales en impuestos. Es decir, a este objetivo se le va a meter toda la energía a partir de este programa y de aquí en adelante con otras medidas que se van a adoptar, porque estos recursos los necesita el gobierno para seguir inyectándole gasolina a la locomotora del desarrollo del agro y la industria. ¿Cuáles son las medidas específicas en temas de anticontrabando? Primero que todo, mejorar los temas de coordinación interinstitucional, y para esto se va a nombrar un SAR anticontrabando que va a ser el mismo director de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa. Bajo la sombrilla de este SAR anticorrupción se van a coordinar todas las instituciones que tienen que ver con temas de control y de seguimiento a los temas de importaciones, exportaciones, temas de frontera, etcétera. Como les mencionaba, próximamente se va a presentar un proyecto al Congreso para seguir fortaleciendo las medidas anticontrabando para que sean cada vez más penalizables y que las penas sean cada vez más duras para las personas y las empresas que practican estas medidas. Y por último, un tema supremamente importante también para las empresas importadoras y exportadoras es que se va a colocar en acción un plan por el cual se van a adquirir escáneres para dotar a los puertos y a las zonas de frontera de capacidades adicionales para el control y monitoreo de las mercancías que entran y que salen. Ok. La tercera arista, digamos, de este programa, pues son todos los temas que tienen que ver con las medidas sectoriales que se van a adoptar en el programa de impulso a la productividad del empleo. Inicialmente, los que tienen que ver con este ministerio, las medidas relacionadas con el comercio y la industria. Aquí, fundamentalmente son estas. Primero que todo, del presupuesto nacional se van a destinar 80.000 millones de pesos para que Bancoldes diseñe unas nuevas líneas de crédito que le permitan al aparato productivo modernizarse y poder acceder a líneas cada vez más flexibles, más favorables en cuanto a tasas de interés. Y estas líneas de crédito que finalmente tendrán un monto de 80.000 millones, el gobierno coloca 80.000 millones que van a apalancar a 800.000 millones de pesos adicionales para estas líneas, van orientadas hacia tres objetivos. Primero que todo, una línea de crédito especial
para la recuperación del aparato productivo de las empresas que están ubicadas en el norte de Santander y que desde el 2008-2009 se han visto seriamente afectadas por los temas de frontera con el gobierno venezolano. Segundo, pues temas de financiamiento de largo plazo para la adquisición de activos fijos de las empresas a unas tasas del DTF más 1% que son bastante atractivas cuando las empresas abordan proyectos de encadenamientos productivos. Y finalmente, pues inyectar mayor liquidez refinanciando o permitiendo que las empresas puedan adquirir o financiar capital de trabajo a través de estas líneas especiales. Bancoldes venía haciendo, digamos, esta tarea, pero se va a impulsar con mayores recursos el fortalecimiento de estas líneas y pues la generación de unas específicas, digamos, de uso específico, como por ejemplo la destinada a las empresas del departamento de Norte de Santander. Por otro lado, va para Impulsa Colombia, que es la agencia de desarrollo e innovación que se ubica en Bancoldex y que, digamos, tiene bajo su mandato desarrollar todos los temas de innovación y emprendimiento para el país. Aquí hay una inyección adicional, digamos, al presupuesto 2013 y a las transferencias que el Ministerio le hace a Impulsa, unos recursos adicionales por 40.000 millones de pesos, de los cuales 10.000 millones van dirigidos a fortalecer las convocatorias de innovación empresarial y de encadenamientos productivos que están en Impulsa MIPYME y 30.000 millones adicionales para aumentar la bolsa de recursos de capital semilla para apoyar a las empresas en su crecimiento en cualquier fase de su desarrollo. Finalmente, a través de Impulsa Colombia y en un trabajo muy aliado con el programa de transformación productiva, se va a empezar a avanzar en un proyecto piloto para el sector autopartes y vehículos para adoptar un esquema similar al que utiliza México de rebaja de aranceles para un sector específico cuando este sector requiere materias primas para ensamblar bienes que no solamente van a ser exportados, sino que también van a ser consumidos al interior del país. Nosotros tenemos programas similares, pero cuando el producto ensamblado producido va con orientación exportadora. Aquí lo novedoso es arancel cero para importación de bienes y materias primas, así sea para exportación o para venta en el mercado interno. Como les menciono, va a ser un proyecto que iniciará con el sector de autopartes y vehículos y en la medida de que avance, se vean los resultados y sus beneficios de corto plazo, la idea es incluir más sectores de la economía colombiana. Ok, el otro sector es el tema de infraestructura que también facilita mucho los temas logísticos y de competitividad. Aquí, de nuevo, son recursos adicionales por 711.000 millones de pesos para acelerar todos los proyectos de desarrollo de carreteras que ya están en marcha. Es decir, hay proyectos que ya venían trabajándose a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, pero acá son recursos adicionales para acelerar el proceso. Entre ellos se han identificado este conjunto de proyectos que con estos recursos adicionales seguramente van a poderse mejorar los ritmos de ejecución presupuestal y de entregas de obras para este año. Los voy a mencionar. La vía Tumaco-Pasto-Mocoa, la vía San Miguel-Santana en el Putumayo, La Palmera Presidente en Santander, las vías circunvalares de Providencia y de San Andrés, la vía Popayán-Paleterá-Isnos que une el Cauca con el Huila, la vía entre Puerto Boyacá y Chiquinquirá. En total, 140 kilómetros adicionales intervenidos gracias a estos recursos frescos. Aquí hay que recordar que esta medida complementa todo lo que se está haciendo en las regiones que están aprovechando los recursos del Sistema General de Regalías
y en donde hemos identificado que gran parte de los proyectos que están presentando los departamentos, los municipios, van encaminados a mejorar los temas de infraestructura vial. Entonces, este entra a fortalecer uno de los aspectos, aceleración de estos proyectos específicamente, pero claramente todo el tema de infraestructura vial se está mejorando vía, fundamentalmente, el Sistema General de Regalías. En temas también de infraestructura, se va a generar una figura institucional que se llamará la Financiera de Desarrollo Nacional, que es una banca de desarrollo específicamente para abordar los temas de infraestructura vial, para viabilizar proyectos, para generar líneas financieras que soporten y apalanquen el desarrollo acelerado de los proyectos viales del país. Se generará un banco de proyectos administrado por esta Financiera de Desarrollo Nacional que permitirá identificar los proyectos en qué etapa están, cuáles son las intervenciones específicas para que esos proyectos puedan avanzar en su diseño final y en su ejecución. También se va a presentar, y esto es bien importante, un proyecto de ley al Congreso que es para solucionar los temas de infraestructura, y este responde fundamentalmente a un estudio, al producto del estudio que elaboró la Comisión de Infraestructura que se conformó el año pasado por solicitud del Gobierno Nacional, en donde varios expertos de diferentes sectores hicieron un análisis en profundidad de cuál era la problemática específicamente en materia de infraestructura vial para el país y generó unas recomendaciones y unas prioridades de medidas para adoptar por el Gobierno Nacional. Este proyecto de ley recoge todas las recomendaciones de esta comisión de expertos y va a empezar a hacer tránsito en el Congreso. Con eso se espera que se acelere mucho más y se agilicen mucho más todos los trámites de adquisición de predios, licenciamientos ambientales y resoluciones de controversia, que son los cuellos de botella que hemos visto que están deteniendo el buen desarrollo de los proyectos viales. Esto impactará definitivamente algunos megaproyectos o le pondrá el acelerador a algunos megaproyectos como el segundo túnel de la línea, el tren del Carare, la consolidación de la red férrea del Pacífico, la consolidación de corredores Bogotá-Cúcuta, Bogotá-Bucaramanga, Buenaventura y Bogotá-Villavicencio. Y finalmente la consolidación de la conexión sur Colombia-Ecuador, que son proyectos estratégicos que a partir de la aprobación en el Congreso de este proyecto de ley, pues se verán bastante favorecidos. En los temas de vivienda, que es, como ustedes lo saben, una de las locomotoras identificadas en el plan de desarrollo, hay nuevas iniciativas, nuevas medidas para impulsar este sector. Primero que todo, se va a lanzar la segunda fase del programa de vivienda, pero esta vez no es vivienda gratuita, sino es una vivienda que va dirigida a los estratos 1 y 2, vivienda de interés social. Aquí van a haber unas líneas de subsidio directo para los que accedan a estos proyectos de vivienda y unos subsidios a la tasa de interés de los créditos que se generen por la adquisición de vivienda. Aquí la meta es lograr otras 100,000 nuevas soluciones de vivienda para este grupo poblacional, con estos beneficios que son bastante grandes, tanto en subsidios en el valor de la vivienda como en la tasa de interés. Sí. Esta se diferencia de las 100,000 viviendas iniciales que se entregaron absolutamente gratis y iba dirigida a la población de más escasos recursos que ni siquiera alcanzaba a ser estrato 1 y 2, sino población entre los más pobres entre los pobres. Esta no es vivienda gratuita, es vivienda que se va a dar a través de cajas de compensación del Fondo Nacional del Ahorro, de otros intermediarios, pero quiero reiterar, con unos subsidios bastante interesantes, tanto en el valor, por ejemplo, son viviendas de 46 millones de pesos aproximadamente, en donde el Gobierno Nacional va a poner 14 millones de pesos, de esos 40 y pico de millones de pesos.
y en la tasa de interés del crédito que adquiera la familia cuando accede a este tipo de vivienda, también el gobierno va a subsidiar la tasa de crédito. Es decir, que podría generarse 8 millones de pesos menos en el crédito para la familia si uno trae a valor presente, digamos, todo el interés que se genera en un crédito de 10 o 15 años. Entonces, por un lado, en tasa de crédito cerca de 8 millones de pesos y en el valor de vivienda casi 14 millones de pesos de subsidio. Eso en el segmento de estrato 1 y 2. Para los segmentos 3 y 4, es decir, clase media, también se busca dinamizar el mercado de la vivienda. El objetivo acá es generar cerca de 86.000 nuevas viviendas para este segmento poblacional, con subsidios también a la tasa de interés. Esta tasa de interés pasa del 12.5 al 7% y el gobierno de esos 5.5 puntos que se disminuye, el gobierno subsidia 2.5, y esto es bien importante. Fíjense lo que puede hacer la alianza público-privada para la implementación de medidas. El sector bancario asume el subsidio de 2 puntos para que realmente sea significativo la ayuda que se va a prestar aquí. Es decir, los préstamos van a pasar a una tasa de 7% anual, que eso es bastante interesante para este segmento de la población de clase media. Aquí no está, pero digamos, sí había desde hace un buen tiempo unos beneficios para los sectores de estratos 4 o 5 y 6 en lo que tiene que ver con las cuentas AFC, en donde hay unos beneficios, unas deducciones en retenciones en la fuente, que si uno lo ve, digamos, en la generalidad, con este paquete de medidas se complementa y se cierra todos los segmentos de la población, desde los que no tienen acceso a un salario, a un trabajo, que son las soluciones de las 1.000 viviendas gratis, pasando por los estratos 1 y 2, con otro programa de 100.000 viviendas, donde 86.000 van a ser para el sector urbano y 14.000 para el sector rural, pasando luego a la clase media, donde hay subsidios a la tasa de interés, hasta llegar a la clase, digamos, alta, estratos 5 y 6, con los beneficios que tienen las cuentas de ahorro AFC. Finalmente, en agricultura, que como lo señalaba al inicio, es uno de los sectores que necesitamos inyectarle y seguir inyectándole mucha más gasolina para su desarrollo. Aquí, ¿cuáles son las medidas en concreto? Destinar 100 millones de dólares al incentivo de capitalización rural. Este incentivo es uno de los principales recursos que tiene los campesinos para poder financiar su operación de recolecta de cosecha, de comercialización, y se van a inyectar 100.000 millones de pesos más para que el Ministerio de Agricultura, a través de su banca especializada, pueda irrigar al sector rural este tipo de financiamiento. Aquí hay que decir que este tipo de financiamiento va con algunos usos particulares. Fundamentalmente, lo que se quiere financiar a través de este incentivo de capitalización rural son temas de problemas fitosanitarios en cultivos como, por ejemplo, la palma, el cacao, el arroz, de manera que los problemas fitosanitarios que actualmente están enfrentando estos sectores no se conviertan en una barrera para su comercialización y para la exportación de los mismos. La segunda medida es destinar 65.000 millones de pesos para aumentar recursos de subsidio de coberturas cambiarias, y esta medida va fundamentalmente orientada a los sectores agroexportadores, sector flores, sector banano, sector plátano, porque estas tasas, las tasas de cambio que no están favoreciendo el negocio de la exportación, pues pueden verse favorecidas si las empresas adoptan la estructura o la posibilidad de una cobertura cambiaria.
y eso ha hecho que, por ejemplo, el sector floricultor pueda permanecer, digamos, en el mercado y seguir exportando a Estados Unidos, a pesar, digamos, de los retos que enfrenta en cuanto a tasa de cambio. Entonces van a haber 65.000 millones de pesos más para tener estos subsidios en coberturas cambiarias para los sectores exportadores del agro colombiano. La tercera medida tiene que ver con el sector lechero, ya que hay recursos adicionales por 100.000 millones de pesos, adicionales a un COMPES lácteo que ya está en vigencia y que incluye recursos de la Unión Europea por cerca de 8 millones de dólares. Es decir, aquí definitivamente la apuesta del gobierno por respaldar el sector lechero, que representa pues un aporte muy importante en el PIB agropecuario de Colombia, y poderlo reconvertir, generar procesos de asociatividad, de encadenamiento, de reconversión tecnológica, y de esta manera poder competir de mejor manera pues con todas las posibilidades que se están abriendo a partir de los tratados de libre comercio. Y finalmente se van a asignar 280.000 millones de pesos para adelantar el Censo Nacional Agropecuario, que esta es una iniciativa que se viene hablando desde hace ya un buen tiempo, pero que ya con estos recursos se garantiza que esta actividad se va a desarrollar, y esto es fundamental porque en cuanto el Ministerio de Agricultura tenga mayor información, más actualizada, de dónde están los cultivos, las familias que dependen de ellos, el estado de desarrollo de los diferentes sectores agropecuarios, se podrán tomar medidas cada vez más apropiadas, más efectivas, para poder soportar el desarrollo del sector agro. En conclusión, estos son los valores, digamos, los subsidios que se van a dar por sector. Sector vivienda, 2.1 billones de pesos. En cuanto a medidas arancelarias, 1.2 billones de pesos. En temas de infraestructura, 711.000 millones de pesos. Agricultura recibirá 545.000 millones de pesos. En todas las medidas de competitividad, 287.000 millones de pesos. En los temas que nos competen como ministerio, vamos a ser apalancados con recursos por 100.000 millones de pesos, y la apuesta frontal de lucha contra el contrabando recibirá en este momento 40.000 millones de pesos, pero seguirán implementándose acciones, como les decía, con la presentación de un nuevo proyecto frente al Congreso para fortalecer las medidas penales para los contrabandistas. Como por sector. Por cada proyecto, por sector. Sí. Pero esos dineros, ¿a dónde van a ser consignados? O sea, ¿quién los va a manejar? ¿Bancoldes? Bueno, por ejemplo, Ministerio de Vivienda tiene su aparato, y el Ministerio Fonvivienda y sus programas recibirán esos recursos para ser irrigados a través del sistema financiero y adoptar los subsidios en las tasas de interés y en la adquisición de vivienda. Particularmente lo que tiene que ver con el Ministerio de Comercio, son recursos que entran directamente a Bancoldex para generar las líneas de crédito y llevar los recursos a Impulsa para fortalecer sus temas de convocatoria. Pero cada sector, digamos, recibirá en la institucionalidad que conforma el sector los recursos para poner en marcha las medidas. ¿Cómo establecieron los objetivos y las metas para que cumplan, los recursos se cumplan y sean sea real el cumplimiento que se hace? Porque hay un ejemplo de Fedegan, que administra los fondos del Ministerio de Agricultura para Ganaderos, y no se ha hecho nada. O sea, fue un dinero que se dio y no se cumplió. Puede pasar también lo mismo. ¿Cómo van a saber que el impacto, el choque va a ser real? Sí, definitivamente este paquete de medidas va acompañado de un sistema de monitoreo mucho más estricto, mucho más del día a día. En los temas agro, definitivamente estos recursos que tienen que ver con temas de financiamiento los administrará directamente Finagro, y no utilizando intermediarios, digamos, gremiales, etcétera, etcétera, sino que son recursos
en donde el campesino, el trabajador rural puede acceder a través de las oficinas y del esquema que tenga definido Finagro para tal fin. Pero digamos, no son recursos que están entregando a un gremio en específico. En total, pues serán más de 5 billones de pesos lo que representa este programa. Gracias, mi gente. Muchas gracias, sí. Veo que tocan varios sectores de la economía, ¿verdad? Pero no veo pues que hayan tocado como conectividad, tema de informáticos, tema de sistemas, de tecnología. Quisiera saber si también van a tocar ese tema, pues esos recursos llegarán de alguna manera por supuesto, a tecnología. Digamos que en general el programa tiene dos enfoques, transversal y sectorial. En lo sectorial no se tocó el tema de TICs, que estoy de acuerdo con ustedes, es un sector absolutamente fundamental para todo el desarrollo de la industria, pero no quiere decir que no se está atendiendo. Estas medidas tienen que ver con medidas de corto plazo. Los temas de TIC se vienen desarrollando de una adecuada manera. Todo el programa de Vive Digital, Mi Pyme Digital, son programas que ya están consolidados y los cuales van a seguir su curso normal. Entonces, no quiere decir que sectores que no aparecen en este programa no vayan a ser apoyados, por el contrario, estos programas tienen sus asignaciones presupuestales común y corriente. Muchos de los temas de infraestructura, de conectividad, de TIC también se están atendiendo vía Sistema General de Regalías. Los departamentos, los municipios están presentando a sus respectivos OCAD proyectos específicos para mejorar y desarrollar todos los temas de conectividad. Es decir, hay que ver esto como un sistema interconectado de recursos, de apuestas, de medidas, y este programa es una parte específica de este sistema que desde el Plan Nacional de Desarrollo se viene implementando con diferentes mecanismos por diferentes vías. Bien importante, y ya para cerrar quisiera decir esto, este plan fue construido de la mano con el sector privado, es decir, se realizó un trabajo juicioso, cercano, escuchando las necesidades de cada uno de los sectores empresariales y se lograron consolidar estas medidas, y lo que hemos observado desde el momento en que se lanzó el plan es que la reacción en el sector empresarial, la reacción en los gremios que representan el sector privado ha sido bastante positiva, en la medida en que muchas de estas medidas se venían discutiendo, pero no se veía en concreto la plata, los tiempos y el ejecutor de las medidas. Claro, usted en la parte, por ejemplo, de infraestructura, mencionó que los fondos de pensiones privadas van a invertir en la infraestructura, en las carreteras. Entonces sí, ahí está la parte de la empresa privada. Yo no sé en qué otro sector veo que esté el sector privado. Particularmente en las medidas sectoriales, en las que tienen que ver con industria, fueron medidas concertadas y evaluadas previamente con el sector industrial. Yo vi los rubros, leí en la República los rubros que asignó el gobierno para cada ministerio, ¿no? Que es el encargado pues de administrar los recursos, ¿no? Pues no sé, como que no sé si me causó como, por ejemplo, le dan un rubro tan grande a la vivienda, pues sí, el desarrollo social es importante, pero un rubro como la infraestructura, que es un rubro demasiado importante para que pueda crecer la industria, el comercio, son desiguales, o sea, no tienen igualdad, no hay un manejo estándar. Como por ejemplo, yo le voy a asignar 1,2 millones a comercio, industria y turismo, y le asigno a 700.000 millones de pesos a infraestructura, cuando la infraestructura es un eje de desarrollo más que la misma vivienda. El desarrollo social lo es, pero se necesita impulsar la industria y el comercio, no veo por qué manejan esos rubros así. O la agricultura, que está que es un aparato productivo que es de desarrollo para el país. Gracias. Pues de nuevo,
y es el mensaje que quiero que quede, es que este no es un plan aislado e independiente, sino que este está articulado a muchas otras medidas, a muchos otros presupuestos que está adoptando el gobierno desde hace ya un buen tiempo. ¿Por qué vivienda, digamos, recibe, digamos, todas las luces, todos los focos en este plan? Porque se ha identificado, y eso está basado, por ejemplo, en estudios que ha adelantado FEDesarrollo, que el invertir en temas de infraestructura de vivienda, en temas de edificación, jalona por lo menos 35% del aparato productivo hacia atrás. Es decir, aguas abajo, cuando uno invierte en temas de vivienda, está jalonando al sector cementero, al sector de la metalmecánica, al sector de muebles, al sector madera, y aguas arriba pues está generando todo un mercado de la industria inmobiliaria, etcétera, etcétera. Es decir, y por eso se ha definido como una locomotora, porque la locomotora de la vivienda jalona por lo menos 26 sectores de la economía detrás de ella. Y todo el impulso que se le dé vale la pena en la medida en que podamos ser capaces de articular los otros sectores y subsectores a los proyectos de vivienda. Las 100.000 viviendas que se están construyendo actualmente ya tienen claramente acuerdos de encadenamiento con el sector cementero y con otros sectores relacionados. Es decir, es una locomotora que jalona bastante desarrollo por detrás. Por eso, digamos, la relevancia de este sector. Aquí son 711.000 millones para unos proyectos concretos que los describimos anteriormente, pero los fondos de pensiones, digamos, dan unas garantías a las inversiones que se van a hacer en esos megaproyectos. Son fondos de garantía y seguramente también de inversión, pero no solamente está ese tema de 711.000 millones en temas de infraestructura. Ya hay una agenda nacional de competitividad que desde el año pasado se lanzó y ahí también hay unos proyectos de infraestructura vial priorizados que complementan estos proyectos y reitero, a través del Sistema General de Regalías se van a financiar otro conjunto de proyectos de infraestructura vial que en última lo que van a hacer es poder conectar toda esa red secundaria y terciaria que está en las regiones con los grandes centros de producción. Entonces esto es un acelerador para unos temas específicos de infraestructura, generando todo un aparato, digamos, adecuadamente diseñado desde el punto de vista financiero, en donde los fondos de pensiones son un actor relevante en cuanto pueden soportar una operación de esta magnitud. Pero ahí está el esquema de asociación público-privada, en donde ya se están ejecutando proyectos en las regiones para el desarrollo de infraestructura vial. Los contratos plan, gobierno, entes territoriales, sector privado también es otra herramienta que ya se viene utilizando, que ya está en ejecución para desarrollar proyectos de infraestructura. Gracias. Una pregunta la hacen desde Paipa y quieren saber si el queso Paipa, producto artesanal con denominación de origen, tiene acceso a los productores. ¿Tiene acceso a los productores? Sí. No entiendo la pregunta. Y hay otra que dice que quieren saber si para el cacao hay alguna línea que respalde la exportación del grano. Sí, digamos, para los temas de cacao es un sector con un tratamiento preferencial en este plan de impulso a la productividad del empleo. Primero que todo, el sistema de coberturas cambiarias va dirigido a unos sectores específicos en el cual cacao es uno de los sectores privilegiados y va a recibir, digamos, un incentivo especial en temas de cobertura cambiaria. Y la segunda herramienta, los incentivos de capitalización rural, que son 100.000 millones de pesos. Hay un rubro específico para financiar proyectos de mejoramiento de las condiciones fitosanitarias en cultivos de cacao. Es decir, hay garantizados unos recursos para los productores de este producto.
me aclaran la pregunta y me dicen que si para presentar un proyecto para la cadena de productividad del queso Paipa, que si se puede. Claro que sí. Impulsa Colombia, que justamente esta semana estamos celebrando un año de la creación de la Unidad de Desarrollo e Innovación de Bancoldes, tiene dentro de sus líneas de financiación la cofinanciación de recursos con recursos no reembolsables a proyectos de encadenamientos productivos. Hay muchas empresas de sectores como por ejemplo los productores de queso Paipa pueden presentar iniciativas para poder recibir este tipo de recursos en la medida en que puedan diseñar un proyecto en donde sea muy clara los temas de cómo mejorar temas de comercialización, cómo mejorar los temas de innovación, en incorporación de nueva tecnología, en diseño de nuevo producto o cómo articularse con un proveedor o un distribuidor dentro de la cadena. Entonces, independientemente de este plan, este tipo de iniciativas ya puede ser presentada a las líneas y convocatorias que Impulsa Colombia tiene diseñadas para tal fin. Gracias. En cuanto al tema de infraestructura, usted señalaba que son 711 mil millones. Estamos pasando por una serie de tratados de libre comercio, ¿cierto? El ministerio piensa también ampliar, o sea, tocar puertos, temas de infraestructura portuaria. Una pregunta. Y dos, vi en la pantalla que dicen que 711 mil millones, correcto, para unas vías que ya están en ejecución. ¿Esa cifra que dice ahí 140 kilómetros es 140 kilómetros? Me pregunto yo, no sé. O está un poquito, no sé. O sea, me parece poquito kilometraje, mejor dicho. Efectivamente son 140 kilómetros adicionales que se le incorporan a esos proyectos, pero que requieren ese tipo de recursos. Son a par, digamos, complementan las necesidades de financiamiento de estos proyectos que ya están avanzando y que, digamos, podrían estar en riesgo de detener su ejecución si no se cuentan con los recursos. Entonces estos recursos van dirigidos a garantizar que se van a llevar hasta el final la implementación de estos proyectos viales. Y la primera pregunta era sobre los puertos. Claro que sí, aunque digamos las medidas en este plan están muy orientadas a temas de infraestructura vial para mejorar temas de competitividad y el tema de la chatarrización de camiones de transporte de carga. En todo caso, el Ministerio, de la mano de las regiones, ha venido trabajando fuertemente en los temas de modernización de puertos, la ventana del buce para comercio exterior ha sido uno de los grandes, digamos, herramientas que ha facilitado temas de comercio. Fundamental el tema de los escáneres que se van a adquirir para poder hacer o mejorar los sistemas de inspección y control de mercancías en los puertos. Por ejemplo, Cartagena, que va a ser uno de los grandes beneficiarios del proyecto de modernización del Canal de Panamá, ya tiene diseñado un programa en el cual va a buscar modernizarse y ponerse a tono, digamos, con puertos de categoría mundial, con inversiones grandísimas, van a adquirir una nueva grúa, etcétera, etcétera. Barranquilla también está haciendo la tarea en cuanto a modernización portuaria, y ahí el Ministerio de Comercio obviamente siempre está presente con financiamiento, con temas de regalías, etcétera, etcétera, pero las regiones que están viendo esta oportunidad definitivamente ya vienen trabajando desde hace un tiempo en la modernización de sus sistemas portuarios. ¿Con quiénes se puede interactuar para tener más información sobre los proyectos? Ok. Para mayor información o entrar en detalle de estas medidas, voy a dejarles mi correo electrónico donde puedo ser canalizador, digamos, de otras inquietudes o para profundizar las inquietudes que aquí salieron, y desde este viceministerio trataremos de dar respuesta a lo que está al alcance de nuestra competencia, o si no las direccionaremos a las otras entidades o ministerios, digamos, colegas que están involucrados en el desarrollo de este plan. Mi correo electrónico es de Daniel Colmenares @mincomercio.gov.co. mincomercio.gov.co.
Les agradezco muchísimo la atención, la paciencia. Muchas gracias por las preguntas. La presentación, imagino, queda disponible para todos. Y la invitación es que, y me pareció muy interesante el tema, poder hacer desde la sociedad civil, desde las empresas, seguimiento a que todas estas medidas realmente se van implementando y tengan el impacto esperado y se logren los objetivos, que finalmente es lograr sostener y consolidar las tasas de crecimiento a las que le está apostando el gobierno. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Colmenares, por su intervención. Gracias por transmitirnos sus conocimientos. Y gracias a todos ustedes, la audiencia que está en las diferentes regiones de nuestro país. Cerramos con esto, doctor, muchas gracias. Queremos compartir con ustedes que las presentaciones están en nuestra página www.mincomercio.gov.co, el enlace Atención al Ciudadano,